Bienvenidos a la lección número 24 del curso de Flutter y Laravel, donde estamos desarrollando una aplicación de turismo. Bien, básicamente lo que vamos a hacer ahora es implementar la pantalla rutas y vamos a ver si lo podemos hacer en un solo video todo. Para esto entonces nosotros necesitamos básicamente, aparte de hacer la UI o el diseño de la pantalla de rutas, necesitamos saber con qué información vamos a llenar, y básicamente es información desde la base de datos, o mejor dicho, el servidor web. Por ende, nosotros necesitamos implementar la API REST. Y vamos a empezar con la ruta para exactamente, valga la redundancia, para la ruta rutas. Lo vamos a llamar así. Entonces, nuestra ruta va a tener la siguiente estructura. Esta de acá. La ruta en sí va a ser lista rutas para acceder a la tabla rutas y extraer información. Obviamente va a estar en la carpeta API y el controlador lo vamos a llamar JSON-Controller. Probablemente porque vamos a necesitar hacer algunas peticiones más y necesitamos implementar unos métodos exclusivamente para eso. Bien, entonces, dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es simplemente implementar este controlador. Y como bien saben es PHP artisan make controller. Bien saben que está en la API JSON controller. ¿Necesitamos todos los métodos? Pues no, entonces es suficiente con lo que estamos haciendo que nos dibuje la respectiva librería. Bien, abriendo nuestro controlador, lo que necesitamos aquí es extraer casi toda la información de la base de datos o de las tablas a las cuales necesitamos inflar en nuestra aplicación en Flutter. Para eso entonces lo que vamos a hacer es simplemente instanciar los modelos necesarios. Por ejemplo, es el modelo ruta, empresa, lugar y foto. De esta manera. Entonces tenemos nuestros modelos instanciados y ahora lo que debemos hacer es hacer una petición, digamos, de cada modelo. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera: lista rutas, por ejemplo, que nos muestre todas las rutas. Y bien saben que para acceder es HAL, que lo voy a hacer así. Obviamente ustedes pueden optimizar mucho más esta petición o solicitud. Me estoy olvidando, es public function index. Ese es el método que estamos invocando y va a ser de esta manera. Bien, tenemos por ejemplo para rutas, para empresas, para lugar y para fotos. Bien, prácticamente lo vamos a llevar todo, salvo que digamos la aplicación crezca demasiado, entonces tenga muchas peticiones. Ahí habría que solamente llevar, de acuerdo a la petición del usuario del celular, pues la información que requiera y no traer todo como lo estamos haciendo en este caso. Pero me parece que ustedes eso lo pueden manejar de una manera sencilla. Esto va a ser en minúsculas, no vamos a complicar. Así. Esta de acá, obviamente también. Esto sí, lugar. Y finalmente foto, ¿no? Bien, esto es en cuanto a la información pública. Hasta aquí solamente nos ha hecho la consulta, pero no estamos enviando nada hacia el servidor. Entonces, para enviarlas, lo que vamos a hacer es simplemente armar un JSON. Y eso es parte de un array. Entonces, esto necesitamos colocarlos entre un array. Y una de las respuestas va a ser success, digamos, o sea que se ha hecho correctamente la petición. No creo que falle esto. En todo caso va a devolver null este objeto, pero de todas maneras va a viajar, ¿no? Si es que no existe ningún registro. Bien, esto es asignado puntero, la clave valor, y de la misma manera también vamos a hacer entonces para las demás. Por ejemplo, para lista rutas va a ser igual a nuestra variable lista rutas que tenemos en la parte superior. Entonces esto nos va a ayudar a una vez colocar los demás. Bueno, ya está de más decirles que va a contener cada uno de estos puntos. Bien, tenemos entonces lista rutas, empresas, lugares y fotos. Fíjense que aquí estamos utilizando singular, entonces debemos tener cuidado en eso. Yo lo
manipulo de esta manera para podernos tener un poco más ordenado. Bien, esto termina en punto y coma, no nos olvidemos. Y finalmente pues tenemos que armar nuestro JSON. Entonces un return JSON, a ver, vamos a hacer, podemos hacer con código automático. Ahí está, response JSON. Entonces ya está data, está armado. Y headers, no creo que vayamos a enviar un headers, entonces lo dejamos aquí. Perfecto, entonces ya se supone que está creada nuestro response. Acá veo algo medio raro, pero bien, ya está. Entonces necesitamos algo más. Eso es todo lo que necesitamos de aquí. Ya vamos a ver entonces nuestro aplicativo en Flutter. O voy a hacer una pequeña prueba, puesto que esto es público. Entonces pues para ello ejecutamos php artisan ser e ingresamos a la ruta localhost 8000 /api /lista rutas y tenemos el siguiente resultado. Obviamente esto se puede optimizar, como les dije, y depende de ustedes optimizar estas consultas y solamente llevar los datos que sean necesarios. Para eso lo tienen que hacer con get y colocar en un array los campos que necesitan llevar, nada más. Bien, vamos entonces a la aplicación móvil. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta y la vamos a llamar pantallas. Sí, pantallas, así. Y esta va a tener, la primera pantalla que vamos a crear va a ser la pantalla inicial, o la pantalla de ruta, mejor dicho. Pantalla de rutas, porque vamos a mostrar solamente las rutas, pero obviamente va a ser un proceso mucho más extenso. Rápidamente, entonces hacemos un import, ustedes saben, un import de material. A ver, esperen un momento por favor, voy a agrandar esto y así. Bien, tiene que ser un stateful widget, entonces acá le pongo pantalla ruta o rutas, mejor así en plural, porque se supone que va a contener todas las rutas. Rápidamente entonces vamos a ver qué exactamente va a tener esto. Un scaffold aquí. Este scaffold tiene un addbar y en el addbar pues vamos a colocar exactamente un título, y este título simplemente va a colocar las rutas, pero entre digamos en texto, ¿no? De esta manera. Bien, hasta ahí todo está bien. Ahora el body básicamente pues va a ser el container, y este container necesitamos solamente un list view según nuestro diseño. Si más no puedo recordar, es inflar un list view, pero para eso necesitamos traer datos, entonces lo vamos a dejar allí porque necesitamos inflar de alguna manera datos. ¿Cómo vamos a hacer? Pues para eso le vamos a hacer una petición al servidor e inflar los datos de forma síncrona. Entonces, como vamos a trabajar desde arriba con base de datos, entonces aquí inflamos simplemente, vamos a declarar una variable base de datos, va a ser igual a new, y probablemente tengamos base a db manager, si se recuerdan. Ahí está, esto es lo que necesitamos. Bien, entonces para esto debemos armar, digamos, un JSON. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, ok, aquí creamos simplemente una petición al servidor con future. Necesitamos toda la información que nos pueda traer entonces del API REST que hemos creado hace un momento. Necesariamente no tiene que ser aquí definido como ruta, pero bueno, ya, en fin, no creo que haya problemas. En todo caso va a funcionar. Entonces aquí lo vamos a colocar obtener JSON o base de datos, o bueno, obtener JSON, es así de simple, no nos vamos a complicar. Entonces aquí así, de esta manera. Bien, declaramos entonces obtener JSON async de esta manera, pero también debemos digamos, de una vez lo vamos a hacer var en una respuesta. Esta respuesta tiene que ser igualada a white, y debemos, digamos, instanciar nuestra API. Bien saben que es esta de aquí. A ver, ya está, punto, y traemos acá por ejemplo listar data.
ese es el que necesitamos. Entonces aquí nos dice qué ruta va a ir y vamos a hacer lista rutas. Vamos a colocar la lista JSON mejor, porque digamos vamos a traer varios datos, ¿no? Los 4 modelos para inflarlos aquí. Entonces acá creamos otra var body o contenido, puede ser, y JSON, aquí está, punto decode, es decir, vamos a decodificar esa información que recibimos de respuesta punto body. Ahora sí podemos empezar a tratar, es decir, if si tenemos un success de body, así lo vamos a hacer. Si es el valor en true, entonces va a ejecutarse determinada acción. Caso contrario, probablemente podríamos mostrar un mensaje, simplemente manera de ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces falló. Aunque esto ustedes lo pueden personalizar mucho más, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces si recibimos información? Entonces podemos utilizar nuestra base de datos. Base de datos, a ver, base de datos, y simplemente pues tenemos que borrar la tabla que vamos a inflar, que en este caso la tabla es, si no más recuerdan, directamente ruta. Borra la tabla y ahora lo que vamos a hacer es recorrer con un for, se podría decir, la información. Var, acá lo vamos a colocar, no sé, registros, por ejemplo, registros o registro en este caso, in body, pero exactamente en la ruta o digamos en la variable lista rutas, si se han fijado. Entonces esto lo que va a hacer es a su vez, bueno, aquí ya vamos a instanciar a ruta para poder inflarla en nuestra digamos en nuestro método para insertar rutas. Entonces aquí declaramos simplemente a ruta de esta manera. Incluso no sería necesario, bueno, sí, lo vamos a hacer mejor aparte, a ruta o new ruta, como quieran llamarlo, y esta a su vez pues tiene una serie de elementos que debemos que podemos simplemente colocar, ¿no? Entonces registro, y el primero es el ID que vamos a recibir, son 3 elementos, si recuerdan, ¿no? Aquí el siguiente elemento viene a ser registro, el nombre, y me parece que con eso podríamos quedarnos, o mejor los inflamos los que hemos definido, ¿no? Entonces el siguiente es registro URL foto. Hasta ahí está armado, digamos, nuestro, a ver, sí, ahí está. Entonces aquí hay un pequeño error, vamos a ver qué sucede. Aquí estoy parseando mal, esto es así y esto acá, obviamente esto termina bien. Una vez que tenemos entonces nuestra variable ruta, se podría decir, o nuestro objeto ruta con toda la información para ser inflado, entonces accedemos a base de datos y lo que vamos a hacer es básicamente llamar al método insertar ruta, y esta lo que va a recibir es la ruta en sí, y le ponemos punto y eso es todo. Entonces con esto ya logramos insertar, digamos, el modelo rutas, y así para cada elemento. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a necesitar para empresa, por ejemplo, ¿no? Esto me parece que ustedes ya pueden llenarlo y yo lo voy a digamos, adelantar. Bien, entonces ya tenemos llenos, por ejemplo, para empresa, que queda de esta manera. Para el lugar, la tabla lugares, para la tabla foto, si se ven, si se fijan, es código repetitivo, ¿no? Pero bueno, lo podemos hacer así. Bien, ahora esto se supone que no está siendo instanciado, es decir, no lo estamos utilizando, entonces tenemos que utilizarlo. Para poderlo utilizar, nosotros debemos invocar a init state. De esta manera. Y llamar a su método obtener JSON. De esta manera. Hasta ahí me parece que ya podría funcionar esto. Ya tenemos nuestra base de datos inflada
con todos los modelos o con todas las tablas, y a partir de aquí nosotros ya podemos utilizarlos en el ListView. Bien, pero digamos al cargarse por primera vez la aplicación, lo que va a hacer es llenar de frente un contenido vacío, y eso nos va a dar algún tipo de error, y debemos controlar, es decir, debemos actualizar con el setState esta información. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente manera. Para eso vamos a definir, digamos, una variable, digamos que la vamos a llamar una variable booleana. Aquí, bool, y descarga completa, ¿sí? Con sus palabras, para que más o menos ustedes también sepan de qué trata. Entonces vamos a colocar en false, porque se supone que carga la aplicación y se renderiza, pero esto recién en modo asíncrono comienza a ejecutarse, digamos, ¿no? Una vez que termina toda la operación, entonces ese valor tiene que cambiar, pero para poder modificar tenemos que hacer uso de setState y le colocamos descarga completa en true, es decir que ha sido ya se llenó. Pero mientras esto sucede, se supone que se ha pintado toda esta pantalla que vemos aquí. Obviamente no hay nada en este momento, pero lo que haya se va a pintar. Entonces, una vez que digamos ya se llenó, entonces debemos validar eso, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Preguntamos con un operador ternario si descarga completa es true. Si es true, vamos a llenar con un future builder, y este future builder tiene unos atributos. Por lo pronto vamos a dejar ahí, pero digamos la otra respuesta, la opcional sería, digamos, un cargador básicamente, ¿sí? Entonces centramos, invocamos al widget center y le vamos a colocar como child y un texto, ¿no? Básicamente esto ustedes pueden adornarlo de mucha mejor manera. Entonces aquí no sé, cargando nada más, descargando, cargando, como ustedes quieran hacer, cargando info, así. Bien, pero ¿dónde vamos a trabajar? Pues aquí en el Future Builder. Entonces por esta voy a ver si puedo darle algún tipo de formato. Ahora sí, entonces aquí. Este Future Builder tiene varios contenidos. Es aquí donde debemos nosotros inflar, se podría decir, nuestro ListView. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues para esto nosotros necesitamos hacer una pequeña validación, como por ejemplo en Future debemos hacer la consulta a la base de datos. Es por eso la importancia, digamos, de trabajar con una base de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener las rutas, obviamente que ya están infladas, ¿no? Y le enviamos como parámetro 1. Esto significa que nos va a inflar una serie de datos aquí. Ahora, el builder básicamente necesita de unos digamos dos variables, y la vamos a llamar snap. Mejor las definimos, yo me parece que sí. Ahí está. En todo caso se puede omitir esa definición. Dado que es un curso un poco avanzado, pues me parece que si necesitan información sobre esto, solamente busquenla, pero yo lo estoy reduciendo al mínimo. En todo caso, esto va a ser context, que prácticamente ahora vamos a hacer, no se va a utilizar, y este snap. Así lo vamos a colocar. Snapshot, mejor así, para que más o menos sepan de qué se trata. Ya vienen a ser variables. Entonces aquí preguntamos if, digamos, snapshot, y preguntamos si es que tiene datos. Si es así, entonces aquí debemos ejecutar, se podría decir, a ver, aquí, el ListView. Entonces aquí le vamos a colocar un return, por ahora null, aunque no nos está, a ver, para que se vea bien, ¿ya? Center nada más, así. Y else nos tiene que retornar pues un return, y este va a ser también center, pero básicamente no existen datos. Child, aquí no existe info. Ustedes lo pueden arreglar de mejor manera. Y esto termina. Bueno, este child pues obviamente tiene que ser un text, si me estoy equivocando aquí.
text y dentro colocamos el mensaje que no existe info. Bien, entonces aquí sería pues un progress, ¿no? Lo vamos a dejar al menos. Bien, entonces ahora en este lugar es donde vamos a inflar nuestro list view y es un caso especial, ¿no? En vez del return. Vamos a ver entonces ello cómo lo hacemos rápidamente. List view esto punto builder, porque vamos a construirlo, digamos. Bueno, no exactamente, pero sí. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos el atributo item code. ¿Para qué? Para saber cuántos elementos vamos a recorrer, se podría decir. Entonces, para eso, snap data, y ya hacemos una pregunta ternaria, es una validación ternaria, mejor dicho. Si es igual a null, entonces que nos imprima 0. Pero caso contrario, snapshot.data.length GTH. Esto a veces me confundo. GTH, sí, está bien. Bien, y obviamente pues aquí debemos definir con qué variables, ¿no? Entonces guión context, así lo vamos a hacer, y su guión i del index. Hasta ahí está bien. Obviamente esto necesita, digamos, algún tipo de interacción. Entonces podemos crear un botón, pero no, es decir, cuando se toque ese elemento, lo que quiere es que se valide un touch, y por eso vamos a utilizar gesture detector. Entonces simplemente return, y de una vez vamos a encerrar gesture detector de esta manera. Obviamente esto tiene ciertos atributos, uno de los cuales es el onTap, y este onTap lo vamos a dejar así, y vamos a continuar. Bueno, esto de acá es punto y coma, y dentro de su atributo child recién vamos a dibujar, digamos, la información que va a tener, pero va a ir, digamos, una información en forma de dos elementos y dos columnas, de dos filas, mejor dicho. Y entonces necesitamos el row children, y ya está. Aquí que va a ir, en primera instancia va la imagen, entonces para eso simplemente vamos a utilizar image.network, como estamos viendo, y aquí simplemente va una ruta nada más, y esta ruta generalmente deberíamos definirla en algún lugar para poder utilizar aquí. Vamos a ver en un momento. Continuamos entonces. Lo siguiente que necesitamos, bueno, además de la ruta, para acceder, digamos, al dato, sería snapshot.data y el recorrido que estamos haciendo, ¿no? Que es el index o el índice de ese elemento, URL foto. De esta manera entonces podemos imprimir ya la foto aquí. El siguiente elemento que va a ser es básicamente pues es el texto nada más. Entonces hasta podríamos colocarlo en un padding. Sí, vamos a colocarlo en un padding. Este padding por supuesto tiene edge. Ahí está, punto HAL, vamos a colocarle 10. Bien, accedemos al child y le colocamos un texto. En este texto básicamente va a ir el nombre de la empresa, ¿no? Punto data. Bien, saben que para acceder a los datos es punto, y aquí le colocamos razón, no, esto es rutas, ¿no? Entonces simplemente es nombre nada más. Ya tenemos los dos elementos. ¿Qué más podríamos colocar? Entonces me parece que podríamos probarlo. Lo vamos a probar. Antes revisemos, por ejemplo, si está correctamente nuestra API REST. Vamos a nuestro archivo API, y bueno, si tenemos la IP. Yo creo que sí, es el momento de probar, de hacer una prueba. Mientras se va cargando la aplicación, un punto importante que tratar aquí es lo siguiente. En nuestra aplicación, digamos, esta es la ruta pública, se podría decir, pero para trabajar, digamos, en modo localhost necesitamos ajustar lo siguiente, es decir, colocar la IP, y esta IP a su vez debe hacer referencia a la carpeta app turismo y a su vez a la carpeta public.
Si necesitamos acceder al API, pues debemos colocar API y obviamente en este caso sería lista a JSON. Creo que hicimos esa corrección. Entonces esto incluso también debemos modificar en nuestra aplicación de web, es decir, en la API. Para eso vamos a exactamente a rutas, que está aquí, routes API, y aquí vamos a colocar lista JSON en vez de rutas API. Ahora sí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es copiar esto, lo voy a levantar en otra y vamos a ver qué resultados tenemos hasta ahora. Y ahí está. Si se fijan, esta es la ruta con la cual debemos trabajar en modo localhost. Obviamente en producción ya tienen que trabajar con su dominio principal y omitir todo esto de acá, simplemente quedarse con API. Hecho esto, entonces lo que yo debo hacer es llevar esta ruta hacia nuestra aplicación móvil, si no, no va a funcionar. Entonces nos vamos a nuestro aplicativo y exactamente aquí, es decir, donde dice API, debemos incrementar esos valores para que pueda trabajar correctamente nuestra aplicación de esta manera. El nombre del proyecto y el acceso público que vamos a tener. Bien, entonces para esto yo prácticamente lo que voy a hacer es un reload. Bien, aparentemente se ha cargado, pero me parece que estamos olvidando algo muy importante, que es la conexión a internet, y eso todavía no lo hemos definido en nuestra aplicación, y vamos a ver si podemos definir ello. Para eso, pues en nuestra aplicación, exactamente en Android, obviamente también se tendría que hacer para iOS, tenemos lo siguiente: tenemos la carpeta Android Manifest, y como vemos no tenemos acceso a internet. Para eso debemos instanciar exactamente aquí arriba el Uses Permission adecuado, Permission, y tenemos internet como estamos viendo, y esto cierra así como estamos viendo. Después, dentro de aplicación debemos definir lo siguiente: Uses Clear Traffic en True, y eso es todo. Entonces esto obviamente le damos guardar, salvar todo, y bueno, le damos cerrar. Bien, ahora me parece que no tenemos una interacción por nuestro botón. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, básicamente en Mind, en OnPreset, debemos lanzar lo siguiente: Navigator con R punto off. Vamos a ver, de esta manera. Esto a su vez, pues lo que va a hacer es destruir la pantalla inicial. Entonces para eso utilizamos un push replace main. Y esto básicamente necesita pues un atributo que es básicamente una ruta. Entonces para ello utilizamos material page route, como estamos viendo allí, y el builder básicamente pues vamos a hacer así, build context, y acá instanciamos a nuestra pantalla. Nuestra pantalla se llama pantalla rutas, como estamos viendo allí, y quedaría de esa manera. Obviamente esto le damos acá y ya está. Por ejemplo, vemos que no está instanciada pantalla rutas y lo hacemos de esta manera. Entonces ya está. Ahora le damos un reload, aunque es un cambio un poquito profundo. Entonces vamos a ver, vamos a probar cómo lo toma esto. Le damos clic y efectivamente ha cargado, pero se ha quedado allí, no logra pasar más. Vamos a ver qué error exactamente es, y nos dice que a ver, no logra conectarse en una URL insegura. Me parece que debemos hacer una recompilación de todo, es decir, cerrarlo y otra vez lanzarlo, puesto que para eso era el clear traffic que hicimos en el manifest. En todo caso vamos a revisar también nuestras URLs, así, HTTP, es decir, no es necesario o no estamos utilizando HTTPS. Esperemos entonces. Bien, luego de ejecutarse pues vemos que tenemos una serie de errores y vamos a ver desde el inicio. Por ejemplo, acá dice que no está reconociendo el campo lugar ID. Esto es en la base de datos SQLite que tenemos. Entonces, si revisamos
nuestra base de datos en el DB Manager, nos fijamos que hemos colocado ruta a nuestra foto y debe decir lugar en vez de ruta. Ese cambio debemos hacer en todo, digamos, lo que afecte esta tabla. Y si bajamos más abajo, pues probablemente vamos a encontrar la sección foto con lugar ID. Esto está bien, por ejemplo, esto de aquí, pero la base de datos es la que nos ha jugado en contra por no fijarnos correctamente. Ya, lo siguiente, por ejemplo, me parece que tiene que ver, bueno, esto es la tabla, una URL no especificada. Esto se refiere a la imagen. Esto quiere decir que al momento de querer inflar, digamos, aquí las rutas, pues no he encontrado la ruta correcta, que es al momento de inflar, que es esta de acá. Si recuerdan, pusimos esto de aquí, y sin embargo debe ir toda la IP completa, es decir, esta de acá nos la vamos a copiar y la vamos a adaptar a nuestra aplicación. Nos vamos exactamente al lugar donde la pide, que es aquí. A ver, acá. Obviamente esto está dentro de public img y debe ser rutas. En todo caso, habría que ver si es que esto es cierto. Nos vamos a nuestro proyecto, tenemos la carpeta public img y tenemos ruta. No necesariamente, entonces corregimos y acá simplemente es ruta, y le podemos dar un reload para ver si toma todos los cambios. Y ahí está. Lo demás es jugar, digamos, con el tamaño de estos elementos. Por ejemplo, podemos darle width de repente de 200 y le damos reload y se supone que se actualiza. Bien, me parece que ya prácticamente tenemos entonces nuestra aplicación. Podríamos ir implementando los botones, pero esos botones vamos a hacer conforme vayamos necesitándolos en los siguientes, por ejemplo para empresa, que es el siguiente video, y para lugares, que son los siguientes. Ahora vamos a trabajar un poco, unos minutos en la UI. Estamos con el row. Este row, por supuesto que tiene una estructura, digamos, a ver aquí. Pues necesitamos básicamente, por ejemplo, lo siguiente. En row, que sea un spacing evenly, para que ocupe de ancho a ancho y que se asemeje a esta estructura. Luego en list view básicamente pues podemos colocar un padding para separar un poco los elementos, y este padding pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Punto podría ser en todos lados, ¿sí? Mejor que sea HAL, y la vamos a colocar 10, a ver y qué resultado tenemos con un reload. Tenemos esto, no me parece muy atractivo. En todo caso, aquí vamos a ver si podemos probar otros elementos, por ejemplo y ahí está. Me parece que está bien el level. No me parece muy atractivo este, entonces a ver, yo le voy a quitar este espacio simplemente, y lo que voy a hacer es, voy a minimizar esto, colocarlo dentro de un card. Pero qué cosa, el child, es decir, todo esto de acá, minimizo, y todo el gesture de texto se supone que tiene que encerrar cualquier elemento gráfico que queremos que tenga, y bueno, lo encerramos dentro de un card de esta manera. Y este card pues tiene bastantes elementos, pero ya vienen implícitos, entonces simplemente le damos el child o child y tenemos esto. Entonces ahora sí, damos un reload, está mucho mejor. Y finalmente pues vamos a colocarle acá un space between y nos quedaría como estamos viendo en pantalla. Bien, está mucho más diseñado, obviamente tiene espacios. Esto me parece que tiene algunos elementos que se podrían aprovechar, pero por lo pronto me parece que está bien. Ya podríamos dejarlo allí.
En todo caso vamos a darle un poco de estilos, por ejemplo, a el texto, que sea un poco más oscuro. Entonces para eso simplemente invocamos styles y aquí me parece que es text styles, y dentro recién pues nosotros podemos definir algún atributo, por ejemplo font weight, y le damos, no sé, creo que tiene sus propios font weight punto, no sé, bold podría ser. Vamos a colocarle 900 y vamos a ver qué resultado obtenemos. Ya, mucho mejor, pero necesito que sea un poco más grande, entonces vamos a colocar font size y que sea 20. Reload, está mucho mejor, más vistoso. Vamos a dejarlo creo en 18 y le vamos a colocar un color. Entonces aquí color puede ser así, y ámbar green. ¿Sí? Vamos a ver, aunque sí, creo que un poco más oscuro, pero con esto ahí está, mucho mejor. El fondo, bueno, ya es cuestión de diseño, podríamos trabajar sobre esto, ya viene desde el scaffold, desde aquí. Entonces aquí por ejemplo podemos hacer un background y color, me parece que podemos acceder, sí, no hay problema. Puede ser un amber por ejemplo, y le damos al, ya está, mucho más elaborado, ¿no? Podríamos modificar por ejemplo la distancia entre elementos, pues me parece que eso tendría que hacer con un container o con un padding exactamente. Vamos a ver si podemos hacerlo, de manera que ustedes también reciban un poco más de información acerca del diseño. Entonces tenemos un cart y vamos a trabajar con margin, y bien saben pues que es edge.hal, vamos a colocarle así, y 10, y vamos a ver qué resultados tenemos. Está mucho mejor. Obviamente esto me parece que tiene elevación, por ejemplo 20, vamos a ver, ya está, mucho más oscura, ¿no? O sea, se nota que tiene se ha elevado un poco, ¿no? Por ejemplo a la imagen le podemos dar también un padding que queremos, pero me parece que ahí podría quedar, porque se vería, bueno, eso depende del diseño, ¿no? Bien, entonces nos quedamos ahí y en la siguiente clase vamos a, digamos, colocar los dos botoncitos. Me parece que aquí va a haber problemas porque no va a tener mucho espacio que digamos. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Nos vemos entonces en un siguiente vídeo.